La publicación del Real Decreto Ley de exhumación de los restos del caudillo Francisco Franco del Valle de los Caídos reabre el debate en Ceuta sobre la retirada de símbolos y monumentos públicos que exaltan el alzamiento nacional, la guerra civil y la represión de la dictadura. Casi 11 años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, el grado de ejecución de las disposiciones contenidas en el texto es escaso y pese a que en Ceuta no sea una prioridad inmediata porque hay otros problemas sobre la mesa, se trata de una ley, como cualquier otra, a la que hay que dar cauce y cumplirla en un plazo razonable. En general, por lo menos los grandes temas, la ciudad ha cumplido más o menos con la ley. Sí es verdad que quedan flecos y que debería examinarse definitivamente para definitivamente acordar lo que sea necesario y eliminar aquello que se crea que es realmente eliminable o que está fuera de la ley o fuera de la ley de memoria histórica, que al fin y al cabo es una ley positiva que hay que cumplir, independientemente de la opinión que uno tenga sobre ella, ¿no? Que las opiniones pueden ser diversas, pero lo que no cabe duda es que una ley positiva aprobada por el Parlamento, que no ha sido derogada además, pudiendo haberlo sido por otras fuerzas políticas y por lo tanto, como cualquier ley es de aplicación y habrá que aplicarla. Otra cosa es que se estudie cada uno de los casos, como se ha hecho en Madrid, con una comisión de la verdad, con una comisión histórica que ha discutido cada una de las calles que se han ido a cambiar. Algunas, de hecho, al final no se han cambiado porque se entendían que se habían erigido en otros momentos, que no correspondían a la guerra civil, como aquí puede pasar con algunas, pero una vez terminado todo ese proceso, terminar de aplicar la ley y cumplirla, ¿no? Los símbolos franquistas en Ceuta pueden parecer una cuestión del Ministerio de Defensa. De 2008 a la actualidad, los dos únicos monumentos que han sido destruidos eran de su competencia, aunque existen otros cuya responsabilidad recae en el gobierno autonómico, como es la lápida de los caídos en la plaza de San Daniel, en la fachada lateral de la catedral, que no pertenece al obispado de Ceuta y fue sufragada por el propio ayuntamiento. Hay claroscuros, ¿no? Es decir, la ley se ha aplicado en algunas acciones. Puede recordar, por ejemplo, quizás la más que yo recuerdo a partir de la ley, que fue la desaparición del famoso monumento del Cañonero Dato y los pies de Franco, ¿acordáis? Que estaba en San Antonio. Algunas calles, por ejemplo, recuerdo ahora mismo la de Yagüe, ¿no? General Franco, es decir, hay varias. Bueno, General Franco ya no, es que realmente no existía cuando llegó la ley de memoria histórica, se había eliminado, que era la que estaba. Bueno, en fin, ya, bueno, sí, algunos más. Y anteriormente se habían eliminado algún monumento como el de la Cruz de los Caídos en la catedral. Una ley sin bandos cuya aplicación quedó inacabada en la remodelación del monumento del Llano Amarillo, en cuya cúspide perdura el escudo de la dictadura, impertérrito al paso del tiempo. Quizás el más polémico en ese momento fue el monumento de Llano Amarillo. Como sabéis, se trajo desde Llano Amarillo a Ceuta. Ahí la ciudad encargó un informe que se hizo en el Instituto de Estudios Ceutíes, donde la mayor parte de los que opinamos estábamos por la conservación del monumento desprovisto de los símbolos franquistas. Es verdad que ha quedado el águila porque es muy difícil de quitar tal y como está hecho el monumento, pero consideramos en su momento que la escultura modernista de López Torbisco merecía, como dice la ley, en aquellos que tuvieran valor histórico, artístico, etcétera, el despojarlo de los símbolos, pero no derribarlos, ¿no? Por eso, por lo menos en nuestra opinión, era despejarlo de los símbolos. Incluso se hubiera podido hacer un lugar de interpretación de la guerra civil, de la represión en Ceuta en aquel lugar. No se hizo y quedó así. Un logro simbólico que se ha quedado a medio camino. Otros, como los azulejos en los pisos de O'Donnell, han sido retirados de las fachadas aprovechando unos trabajos de adecentamiento. Otros se mantienen. La huella del franquismo se resiste a abandonar el callejero. Sí es verdad que hoy quedan algunos pequeños monumentos, no muchos que yo recuerde, y sí es verdad que quedan bastantes nombres que podían ser opinables, discutibles, sobre todo en la parte de la ciudad, de la zona de Jadú, especialmente Jadú, El Morro, etcétera, porque precisamente al final de la Guerra Civil aquellas calles no tenían nombre, estaban nominadas con letras A, B, C, D, y se aprovechó el momento por parte de los vencedores de la guerra para honrar a las víctimas de la guerra civil. Lo que pasa es que el nivel de nombres son muy diversos, ¿no? Hay desde personas que podemos considerar represores, y que evidentemente deberían
aplicarse la ley y desaparecer sus nombres, hasta pues, personas, por ejemplo, quiero recordar el caso del Flecha Bermúdez, que era un pobre chaval de 14 años que muere en un bombardeo y le ponen el nombre a una calle, ¿no? O de personas caídas en la guerra, sencillamente muertas durante acciones en combate, ¿no? Los hermanos Laulet, por ejemplo, mueren los 5 durante la guerra civil, o otras personas, ¿no? Yo creo que el Valle de los Caídos no tiene solución. Creo sencillamente que sería... Es verdad que hay gente que se opone, hay historiadores, Massaus, por ejemplo, cuando vino a España, dijo que había que mantenerlo como un recuerdo a los que lo construyeron, no a las víctimas, ¿no? Yo creo que el Valle de los Caídos no tiene una doble lectura. No se puede convertir en un monumento de la reconciliación, lo que fue un monumento sencillamente de los vencedores para humillar a los vencidos, ¿no? En ese sentido, yo sencillamente lo volaría. Quizás sea el único monumento histórico que estaría dispuesto a volar. Creo que los monumentos no deben volarse, ¿no? Pero creo que tienen muy difícil... Bueno, y si no, a la difícil tarea, que creo que es muy difícil, de reconversión en un centro de reconciliación, de paz, de paz, reconciliación, museo, centro histórico, llamémoslo centro de interpretación, como lo dicen modernamente, pero yo lo veo muy difícil de rehacerlo. Yo sencillamente haría desaparecer el monumento, porque creo que no tiene relectura. No hay manera de hacer significar que el Valle de los Caídos no es lo que realmente ha sido y históricamente ha sido, ¿no? Nuevos pasos hacia la consecución de la verdad, la justicia y la reparación que están en Ceuta pendientes de la Comisión de Revisión del Callejero, en el olvido de los partidos de la Asamblea desde hace año y medio. Para nadie es discutible que los españoles tienen derecho a saber dónde está el cuerpo de su familiar represaliado, pero mantener una polémica permanente sobre ese pasado solo consigue cavar más hondo entre aquellas dos Españas. Hay una parte de la ley que además ya venía desde la transición política, han venido incorporando diversas normas legislativas, que es la de alguna manera compensar a las víctimas, ¿no? Esa me parece que es absolutamente de justicia y por lo tanto había que cumplir. Creo que una buena parte, hombre, las vidas son irrecuperables, pero al menos que las personas que han quedado heridas, que sufrieron prisión, y sus familiares hayan recibido compensaciones. Desde luego nunca compensaron la vida, nunca compensaron la barbarie que tuvieron que sufrir. Pero como escribió el historiador y sociólogo Santos Juliá, las memorias históricas son muchas y casi siempre conflictivas.